sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy el tema para que lo disfrutemos, ustedes en casa, yo acá. La parte esa tan importante que tienen todos los seres humanos cuando tienen ese contacto con el maestro, con el mentor, con aquel hombre o mujer cuya, ahí sí que visión hacia los demás es educar, es formar. El tema de los maestros, el tema de la educación y también cómo la tecnología ha ido incursionando en nuestras vidas y cómo ha impactado. Para hablar de estos temas, hoy me acompaña un investigador, un académico, un poeta, Luis Alfredo Aguilar. Él también da clases, un hombre muy vinculado a la enseñanza. Muchas gracias de nuevo por aceptar estar acá con nosotros. Y cuando yo menciono este tema de los maestros, eres uno de ellos. ¿Cuál es la importancia que tiene esta figura en nuestra existencia? Gracias, Haroldo. Buenas tardes y muy agradecido por estar de nuevo aquí contigo. Bueno, yo creo que la importancia del maestro en una sociedad se da por lo que hace, por lo que es, por lo que intenta hacer. La transformación que está en sus manos para ir formando a los niños, a los jóvenes, que en el futuro serán ciudadanos. Ese esfuerzo, ese trabajo de los maestros es lo que debe ser reconocido y creo que ahí está su importancia, en ir formando a un ser humano para que al final pues, le responda a la sociedad a las necesidades que ésta le exige. Esa es la principal función de un maestro. Siempre el maestro ocupa un lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Uno siempre se acuerda de sus maestros. Yo tuve dos en la primaria. La señorita Lupe me dio de primero a tercero y don Mariano, él me dio de cuarto a sexto. Y uno siempre se acuerda de ellos, ¿verdad? Eso que hay como una huella que ellos han dejado. ¿Crees que hemos ido perdiendo ese reconocimiento al maestro o es algo que se mantiene? Yo creo que lamentablemente sí se ha ido perdiendo, Por supuesto que hay excepciones y excepciones que confirman la regla, pero sí, lamentablemente por los cambios sociales, por planes mal integrados, por situaciones también sociales que afectan a la realidad de las personas, se ha ido perdiendo el reconocimiento a los maestros. Siempre hay maestros en todos lados que dejan huella en sus estudiantes, buena o mala, pero dejan huella. Y creo que el reconocimiento al maestro se ha ido perdiendo. La misma política educativa ha ayudado a que este reconocimiento se vaya perdiendo. Política educativa pública y privada. ¿De qué manera afecta el que se vayan perdiendo estos reconocimientos al maestro o no afecta? Sí afecta, yo siento que afecta porque se pierde la autoridad, la categoría de un maestro. Se le confunde a un maestro como un bochinchero que hace huelgas, como un bochinchero que organiza bloqueos. Así es como se confunde, los mismos medios confunden a la gente creando esa figura del maestro. Cuando el maestro, obviamente hay algunos que lo hacen, pero no todos. La figura del maestro es de aquel maestro comprometido que se levanta de madrugada, que se acuesta tardísimo calificando, que se preocupa por sus estudiantes, que muchas veces realiza la función de papá, de mamá, de abuelito, de abuelita, de tío, de tía, de presidente, de secretario, todo de ese maestro que se busca el acercamiento al estudiante. Esa figura se pierde y si se pierden los principales valores con que se debe reconocer la labor educativa de un maestro. También a veces son hasta psicólogos, ¿no? Correcto. ¿Cómo, digamos, en las comunidades, yo he visto y conozco casos de maestros que tienen que caminar kilómetros para llegar a una escuela, donde muchas veces se encuentran con la dura realidad de falta de pupitres, o no hay hasta techos, algunos ni paredes hay, ¿verdad? Esto también influye mucho en la calidad educativa, ¿verdad? Correcto, sí, obviamente si no hay un apoyo, algo que complemente la labor docente,
pues afecta la calidad educativa. Pero hay que resaltar también la vocación de estas personas. Van trabajando, caminando kilómetros, se sientan en una piedra, sus alumnos están sentados en una piedra, apenas tienen un lápiz y un cuaderno, y aún así ellos les transmiten enseñanza. Esa labor educativa, esa vocación es lo que hay que salvar. Sería pues genial que se les proporcionara otros medios para que pudieran hacer más, porque estoy seguro que los maestros que tienen vocación con mucho gusto harían mucho más si se le dan más cosas para trabajar con sus estudiantes y crear ese cambio que tanto necesita Guatemala. ¿Y será también que ante esta dura realidad hoy hay menos estudiantes que quieren ser maestros o no? Lo que pasa es que, como te digo, hay muchas veces que de 50 jóvenes, 10 se identifican con el maestro, se identifican con su trabajo, se identifican con esa unión, con esa confrontación de vida que les presenta el maestro, y ellos siguen la carrera quieren ser maestros. En las universidades se mira que muchos de los que dan clases tal vez no son maestros, pero les gustó la enseñanza y se quedan ahí trabajando por vocación porque están interesados en crear un cambio, en enseñar, en formar jóvenes. Entonces yo siento que el encontrar esa vocación y el deseo de ser maestro se mantiene. Obviamente, si hay un Estado que desmotiva las carreras de magisterio, y si no las desmotiva, pues las desorganiza de una manera en que ya no existan, o existen pero no, que se da en la universidad pero no vale, entonces cuando hay esas confusiones te puedes imaginar, obviamente va a haber un déficit de maestros, y lo peor, que va a haber un déficit de maestro de carrera, de aquel maestro que desde primero primaria va aprendiendo a conocer, a trabajar con sus estudiantes hasta llegar a maestrías y doctorados. Esa carrera docente, que es la que se debe privilegiar en cualquier sistema educativo, se va a perder. Hay una diferencia muy marcada entre el maestro de escuela pública y el maestro de colegio. Sí, yo siento que en vocación no, en vocación creo que es intocable. La vocación es la misma de un maestro que está en un colegio a un maestro que está en una escuela sin materiales y quiere trabajar y conocer a sus alumnos y enseñarles, etc. Pero sí, lamentablemente la educación pública es una realidad totalmente distinta a la educación privada, en materiales, en disponibilidad de tecnología, etc. La educación pública sí está atrasada. En Guatemala es más que evidente. Eso sí, hay un detalle muy importante. En los exámenes de habilidades, probablemente los estudiantes de colegios privados salgan mejor que los de escuela pública, pero las diferencias son mínimas por lo que se paga en un colegio privado a una escuela pública. Ya las diferencias son mínimas si se hace ese estudio, ¿verdad? Entonces algo está pasando con el sistema educativo, y en la universidad pues igual, si llega un estudiante de una escuela pública a una universidad privada a competir, a estudiar con jóvenes que vienen de colegios privados, la diferencia es muy poca. Entonces eso es algo que se debe estudiar también, ¿verdad? ¿Qué está pasando con nuestro sistema educativo en general? No solo público y privado, sino que en general. Sí, es evidente eso. En los últimos años ha proliferado más la educación privada en detrimento de la pública, pero como bien lo expresás, eso no significa que los niveles académicos sean abismales. No, para nada. ¿Por qué pensás que es eso? Para nada. Bueno, como te digo, es algo de análisis. Puede ser las presiones también que se dan dentro del sistema educativo privado para promover estudiantes, ¿verdad? En estos 2 últimos años, pues fue casi, en nuestra época fue por decreto, creo que se llamó, ¿verdad? Pues ahora fue casi prácticamente por decreto en estos años de educación virtual. Pero es un estudio profundo. Yo siento que se debe a las presiones internas de los sistemas de enseñanza privada que obligan, ¿verdad?, a que se gradúen jóvenes que tal vez les hace falta preparación. Luego de casi 2 años, ¿verdad?, 2020, 21, 22, casi 3 años, regresamos ya a lo presencial. ¿Cuánto pudo haber afectado
en el área de la educación el tema de la pandemia a nivel de recibir clases virtuales, los que podían? Yo siento que, como todo en la vida, se necesita hacer un estudio. La educación virtual fue una gran herramienta en la época de la pandemia porque nos sirvió para seguir manteniendo un contacto con los estudiantes. Estamos hablando de lo privado, ¿verdad? Lo público pues no se dio la educación virtual. Y siento que la educación virtual sí afectó en relaciones humanas, afectó en contenidos, en conocimientos, en capacidad de aprender. Tal vez te dio otras herramientas de aprendizaje, pero lo que exige la educación virtual es una responsabilidad doble del estudiante y del maestro. Un estudiante tiene que ser responsable y entender que si tiene la educación virtual a su alcance, debe utilizar esas herramientas en bien para aprender, ¿verdad? No hacer trampa, no buscar escondrijos para contestar pruebas, no utilizar la misma educación virtual en su beneficio. Yo pues tuve experiencias, jóvenes que tenían un examen y armaban grupos de WhatsApp y ahí se pasaban las respuestas, una serie de situaciones que se daban en la educación virtual. Pero la educación virtual sí fue una herramienta positiva porque ayudó a mantener esa unión, esa actividad educativa en el sistema privado, ¿verdad? Y en algunas escuelas públicas, escuelas públicas creo que no, pero en la universidad pública sí se mantuvo, sí se dio la educación virtual. Creo que lo que provocó, los resultados, se van a estar viendo de aquí a unos 3, 4 años, ¿verdad? Y sobre todo con los profesionales que se vayan a graduar, que tienen ese bache ahí de la educación virtual y que obviamente que se tiene que mantener la educación virtual. Siento yo que ninguna institución puede sobrevivir si no ofrece una educación virtual, si no ofrece herramientas de educación virtual. Pero una institución que se casa con la educación virtual únicamente y piensa que es la panacea, esa institución educativa va a terminar siendo la esposa de un talibán, ¿verdad? Al final, la educación virtual va a ser todo y se van a ir olvidando otras herramientas de educación presencial que les son muy útiles y prácticas para el aprendizaje. Si te casas con la educación virtual, vas a terminar siendo eso, la esposa de un talibán. Vas a tener tu burka, solo vas a trabajar con educación virtual. Y como te he dicho, la educación virtual hace falta mucho estudio para ver si me sirve que mi patojo esté jugando, haciendo un jueguito electrónico. ¿Para qué sirve? O sea, ¿cuáles son los resultados de eso? Esos estudios faltan. Obviamente las empresas que hacen educación virtual y crean programas, etcétera, software, es algo legal. Creo que es válido que ellos desarrollen esos programas. Pero hay que ver, tienen que haber un estudio, una evaluación de para qué sirven en realidad, de qué nos sirven. El que después de tanta educación virtual y de tanto adelanto, todas las instituciones educativas prefieran la educación presencial, creo que ya es un síntoma de que algo anda mal, ¿verdad? Esto de la tecnología en la educación, es evidente que tiene sus luces y sus sombras, ¿verdad? ¿Cómo podríamos aprovechar más la tecnología en el área de la educación? A pesar de que ya ahora la educación vuelve otra vez como en el pasado a ser presencial, pero lo otro, ¿cómo podemos ir compaginando esto? Yo creo que, como te digo, creo que se puede hacer una buena compaginación mezclando, ¿verdad? Mezclando herramientas virtuales de enseñanza, evaluando su pertinencia, su capacidad, con herramientas presenciales de educación, con la educación clásica. Creo que si se logra hacer un buen mix, una buena unión entre las dos educaciones, se van a lograr muchísimos adelantos. También es importante crear ese nivel de responsabilidad en el caso de que se mantengan carreras virtuales únicamente, que también creo que es muy valioso tener solo una educación virtual, porque permite a las personas que la están recibiendo hacer otras cosas, dedicarse un tiempo a su educación y otro tiempo a otras realidades que ellos tienen que hacer. Eso es innegable de lo bueno de la educación virtual. Pero sí se tiene que trabajar la responsabilidad individual de aprendizaje
y de evaluación, ¿verdad? ¿Cómo voy a evaluar a una persona que se estuvo educando virtualmente y hacerlo ya pues una realidad de sus conocimientos? Todo eso falta. ¿Podrá haber algún tipo de resistencia de parte del maestro de usar las herramientas de la tecnología? Yo siento que no, yo siento que si al maestro se le prepara, utiliza las herramientas de tecnología. Es más, los estudiantes, las nuevas generaciones manejan muy bien la tecnología y Facebook, Instagram y Twitter y un montón de cosas, pero le decís, pásenme este Word a PDF. Entonces, la educación, las herramientas educativas virtuales, a los estudiantes hay que guiarlos. Y obviamente para guiar a un estudiante en el buen uso de las herramientas educativas virtuales, el maestro tiene que estar preparado y conocerlas para poder guiar a los estudiantes. Porque a ellos les cuesta, ya las herramientas educativas tal vez logren una amistad más rápido que la que nosotros podemos lograr con la tecnología, pero el principio sí les cuesta. Ellos manejan otras herramientas digitales de diversión, de juegos, etcétera, pero ya las herramientas educativas sí hay que educarlos. Y obviamente preparar al maestro para que pueda trabajar con sus estudiantes. ¿De quién depende educar al maestro en la tecnología? ¿Del Ministerio de Educación, de las autoridades de los colegios, o debe ser una decisión del maestro? Yo siento que depende, como todo en la vida, de uno mismo, que es el principal punto de partida. Uno mismo, al ver el contexto coyuntural en que se encuentra, debe buscar las formas. No, hombre, yo tengo que prepararme para poder estar acorde a esta velocidad de crecimiento y evolución educativa. Creo que el maestro es el primero en responsabilizarse de su aprendizaje, y después pues las instituciones educativas. En eso sí no tengo queja. Yo las dos instituciones educativas donde trabajo prepararon mucho antes de pandemia y todo, le dieron a los docentes muchísimas herramientas de educación virtual. Y creo que en los colegios privados, en algunos, pues también prepararon a sus docentes en la educación virtual. En la parte pública creo que ahí sí hace falta que, primero, como te digo, la responsabilidad personal de uno de querer aprender y ser más. Y después, pues sí, recibir un apoyo institucional del gobierno para preparar a sus maestros en las nuevas herramientas de enseñanza. Como toda la experiencia que tenés como maestro, como catedrático, ¿qué es lo que más valorás de este ejercicio profesional? De mi ejercicio como maestro. Como maestro, sí. Yo creo que lo que más se valora, más en mi caso, pues es encontrar esas almas gemelas, ¿verdad? Esas almas gemelas en los estudiantes que, como te digo, me voy a poner a mí como ejemplo, que les gusta la literatura, que les gusta escribir, que son esas avis raris del mundo, ¿verdad? Entonces ese encuentro que he tenido unos 5 o 6 en mi carrera como maestro, creo que es lo que más valoro, ese encuentro con esas personas que son almas gemelas, que están en este mundo viviendo, pero que en realidad pertenecen a otro, ¿verdad? Esos patojos existen. Y lo que salva todo el sistema educativo en Guatemala, que está maltrecho, que tiene muchos problemas, es esos ejemplos de superación personal. Ese estudiante que sabe que está mal lo que está haciendo, pero él mismo busca la manera de salir adelante y de prepararse. Esos estudiantes originales son los que salvan y al final responden por el sistema educativo, tanto público como privado. El maestro, hombres y mujeres, ¿verdad? Que a veces también enfrentan situaciones muy complicadas a nivel familiar, a nivel profesional, y sin embargo están ahí. Creo que sí vale la pena como reconocer el trabajo que hacen, ¿verdad? Hablábamos a un principio que uno siempre se queda con el recuerdo de aquellos maestros, ¿verdad? Y siento que la sociedad guatemalteca no los reconoce. Sí, bueno, lamentablemente falta reconocimiento para el maestro y su labor. Creo que se podría hacer mucho más en ese sentido, crearles más facilidades para su jubilación, para su trabajo ya cuando lleguen a cierta edad, para su preparación también, ¿verdad? Darles becas para que se preparen, becas institucionales
que el gobierno prepare a sus maestros. Creo que es falta ese reconocimiento. Se entrega una orden Francisco Marroquín a un grupo de maestros, la selección pues es extraña, no se le da al mismo gremio magisterial la oportunidad de elegir a maestros que deberían obtener esa orden Francisco Marroquín, ¿verdad? Sí, aquí hay un elemento que quiero mencionar, es esto, dejando a un lado el sector público y me paso al sector privado, donde también la educación se ha convertido en un buen negocio, lo cual es válido, ¿verdad? Sin embargo, también los salarios que se le paga a un maestro en un colegio deja mucho que desear, y los propietarios de los colegios muchas veces lo ven solo como un fin de tener que su negocio sea floreciente, y no estimulan todo lo que estamos hablando para que el maestro se sienta bien. Correcto, sí, lamentablemente hay muchas instituciones privadas que su principal fin es el obtener ganancias, lo cual es válido, ¿verdad? Lo cual es válido, ¿verdad? Pero invertir esas ganancias en sus maestros sí tiene que ser más, ¿verdad? Pero yo siento que la educación privada, por ejemplo en las universidades, hay 5 universidades originales, se podría decir, privadas, que ahora tienen que competir contra 30 universidades privadas que fueron creadas con el único fin fundamental, que no es el educativo de estas 5, ¿verdad? Que fueron creadas con un fin educativo, sino que tienen un fin de tener la posibilidad de tener una facultad de Derecho, una facultad de Economía, para poder tener injerencia en la elección de magistrados, para tener injerencia en la elección del procurador general, etc. Entonces, las universidades privadas responsables, digamos, 5 o 6 que existen, tienen que competir contra esas otras universidades que abren un montón de carreras, pero su fin original, el fin de sus fundadores, no es la educación. Es más, la educación no les interesa para nada. Lo que les interesa es, como te digo, tener injerencia en las comisiones de postulación y ¿qué vas a hacer? O sea, como una universidad privada seria, tenés que también tomar actitudes de, bueno, si aquellas tienen carreras, yo tengo carreras de 5 años donde trato de formar bien a mis estudiantes, pero aquella, la universidad C, te abre una de 2 años. ¿Qué vas a hacer, bro? Te ofrecen doctorados a la carta, maestrías a la carta. Entonces, esas competencias debiese ser regulado, ¿verdad? No debiese ser permitido ese tipo de situaciones. No estoy con esto culpando al gremio docente de esas universidades, porque los docentes no tienen la culpa. Son la mente creadora de esos centros universitarios los que hicieron eso, ¿verdad? Sus fines no son educativos, sus fines son políticos y de injerencia política. Entonces, si estás compitiendo en esa realidad educativa, obviamente una universidad profesional le cuesta muchísimo. Y los salarios en las universidades pienso que están bien en relación a lo que se trabaja. En las universidades privadas, por lo menos en estas 5 o 6 originales, creo que sí están muy bien los salarios de los maestros. ¿Podrían estar mejor? Pues claro que sí, yo soy maestro, trabajo ahí, pues quisiera que estuviera mejor, pero no, yo siento que están muy bien en estas universidades. En colegios privados, creo que los colegios de la élite les pagan muy bien a sus maestros, muy bien, los colegios tipo A pagan excelente a los maestros, tal vez mejor que lo que se paga en una universidad, gana un maestro de estos colegios de la élite. Y los colegios, hay colegios privados, como tú bien dijiste, que no, les pagan un salario ridículo a sus profesores, ¿verdad? Y se les exige un trabajo absorbente total, pero los tipo élite pagan muy bien a sus docentes. Ahí sí creo que no hay ningún problema. También leí hace poco una entrevista de una persona de los colegios privados que decía que el 70% de la colegiatura se iba en salario de los maestros. Entonces eso sí es bastante extraño, ¿no? Porque sería como que sí, no se mira eso, y tampoco creo que sería un buen negocio que el 70% de tus ganancias se fueran al pago de salario de un maestro, cuando tenés que invertir en instalaciones, en materiales, en equipo, etc. Entonces siento que
hay mucho que decir en esto de los pagos a los maestros, pero siento que en las universidades responsables, estas 5 o 6, y en los colegios tipo élite, sí son muy bien pagados los maestros, los docentes, son muy bien pagados y también se les dan herramientas para que puedan realizar bien su trabajo. Yo recuerdo cuando mi padre me llevó a la escuela, entramos, bueno, yo agarraba la mano, porque para mí era una experiencia un poco traumática, de la tranquilidad de mi casa, de repente una escuela. Bueno, sí estuve en el párvulos, pues, 2 años, ¿verdad? Que era lo normal en esa época. Y él llega y va a hablar con el director y dice, bueno, te encargo a mi hijo, aquí está, y si hay que corregirlo, hay que corregirlo. No te preocupes, dijo yo, temblando, te me va a pegar, ¿va? ¿Qué tanto cambió eso en la actualidad a esos años tan atrás? Sí, lamentablemente creo que sí ha cambiado. Bueno, algunas cosas no es lamentable porque sí se cometían ciertos abusos, pero el aspecto de la disciplina, que es fundamental para la formación de cualquier ser humano, se ha perdido muchísimo. Se ha perdido muchísimo. Obviamente, como te digo, sí habían algunos abusos extremos de antaño que todos vivimos, pero ahora no, ahora se perdió muchísimo, y eso es uno de sus puntos flacos de la educación de nuestro tiempo, la disciplina. Creo que se necesita la disciplina para crear una buena formación humana y personal, y ese aspecto de la disciplina hace falta, se ha perdido, se está perdiendo mucho más. Ya las instituciones no se preocupan por desarrollar ese valor humano de la disciplina, que es tan necesario. Y por eso pues estamos viendo los resultados, ¿no? Se miran los resultados. Al no haber disciplina, pues no hay un buen cierre del proceso educativo. Si uno no podía contradecir al maestro o gritarle al maestro, menos amenazarlo, pues. Yo recuerdo que en mi clase habían 2 niños que eran muy grandes ya, ¿verdad? Habían perdido, eran muy haraganes, ¿verdad? Y ya estaban en quinto, pero ya esos debían de estar ya en la secundaria, digamos, ¿no? Y tan solo una vez vi un acto de indisciplina muy fuerte en contra del maestro, que al resto de compañeros pues, nos dejó sin habla, ¿verdad? No nos atrevíamos. Sin embargo, sí hubo después la disciplina en contra de ellos, y bien ganada, digamos, ¿verdad? Yo siento que esto sí se ha ido perdiendo hoy, hay menos respeto. Hace poco estaba viendo un video, pero esto fue en una escuela en Estados Unidos, donde en la clase el alumno se para y le empieza a gritar al maestro, y termina pegándole al maestro, y el maestro también responde, ¿verdad? Es un poco eso, que esto sí cambió mucho, ¿verdad? Ya el maestro ya no nos puede corregir como antes. No, ya no se puede. Definitivamente ya como maestro ya no tienes esas herramientas, pero creo que sí hay maestros que con el ejemplo pueden corregir, pueden provocar un cambio disciplinario en sus estudiantes. Te pongo un ejemplo, y tú la conoces, Meli de Brol. Conocía, bueno, una maestra pequeñita, trabajaba con animalotes y la respetaban, y Meli, su disciplina era el ejemplo y el amor, ¿verdad? Entonces eso, creo que maestros así existen todavía, y creo que mucho del control disciplinario en el aula depende del maestro. Si el alumno se te pone así agresivo, tú tienes que ver cómo, porque tú eres el adulto y eres el maestro, cómo logras que esa situación cambie, ¿verdad? Algo que es triste también, que hay que acotar, es que mucho de nuestras técnicas educativas y educación virtual, etcétera, son imitaciones de programas de otros países. Tú acabas de mencionar el ejemplo de Estados Unidos, un país del primer mundo que tiene tecnologías virtuales que inimaginables, etcétera, pero que cada año hay 10, 12 masacres en una escuela, que un niño llega con una ametralladora, mata a sus maestros, mata a sus compañeros, se mata a él. Entonces, eso es el ejemplo de educación que nosotros estamos copiando, ¿verdad? De ahí copiamos nuestros sistemas. Y
muchas veces los quieren adaptar al pie de la letra a una realidad que es totalmente distinta. Y lo triste es que ahorita estamos hablando solo de lo privado. En lo público, en Guatemala, es otra realidad totalmente, ¿verdad? Eso mencionas el sistema educativo. ¿Qué tanto cambió en los últimos 30 años? Bueno, yo siento que el sistema educativo en Guatemala pues, ha cambiado muchísimo, pero ha cambiado para mal. Y tampoco que digo que, no te digo que hace 30 años estaba muy bien, porque no estaba muy bien, pero sí se ha ido deteriorando muchísimo. Creo que ha tenido que ver bastante en descuido de políticas gubernamentales, ¿verdad? En la formación de maestros, en motivar a los alumnos. Con la pandemia, no sé qué cantidad de estudiantes han de haber dejado los estudios en las escuelas públicas, ¿verdad? Que eso sí va a resultar terrible. Creo que parte de la gran migración que hay son esos jóvenes que se fueron de la educación pública, que ya no encontraron cabida, y que va a ser muy complicado que se les vuelva a atraer al sistema educativo público. Otro defecto del sistema educativo es que se entienda mal el trabajo sindical, ¿verdad? El trabajo sindical, que creo que un sindicato es básico y que debe existir y que se debe luchar porque exista un sindicato de maestros. Pero cuando ese sindicato se convierte en una herramienta política y no en una herramienta educativa, creo que ahí está el gran fracaso de la educación pública en Guatemala. Su sindicato se tiró más a lo político que a lo educativo. Obviamente logró grandes avances en pago de salarios a los maestros, en reconocimiento, que eso es innegable. No se lo voy a negar al trabajo sindical del compañero que está ahorita mandándolo, pero lo que sí es triste es que se olvidó lo educativo y se creó solo lo político, ¿verdad? Si el sindicato de maestros públicos se esfuerza por luchar, porque se prepare más su labor educativa, obviamente también que se respeten todos sus derechos de salario, etcétera, pero preocuparse más por lo educativo que por lo político, creo que sería un instrumento genial para provocar un cambio en la educación en Guatemala. Y en la educación, si cambia el gobierno, va a cambiar la privada también. Es un buen sindicato gubernamental de maestros puede provocar cambios enormes en el sistema educativo de Guatemala. Sí, yo siento que a veces se va perdiendo un poco la perspectiva, el compromiso de país y con su gente. Correcto. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, en el sentido de que esta dirigencia actual ha logrado mayor respeto hacia el maestro en relación a su salario. Las escuelas cada vez peor. Ahí ya no hay respeto hacia el alumno, que es la razón fundamental de los maestros. Correcto, hacia el alumno y hacia el maestro, bueno, pues, sí. Porque el maestro puede ganar $10,000, pero está sentado en un bloc y no tiene una cartulina, no tiene un pizarrón. Entonces tampoco hay respeto para él, ¿verdad? Y esa labor sí debió haber sido una lucha también genuina del sindicato magisterial. No solo el reconocimiento del salario, que como estamos de acuerdo, creo que es innegable, que hay que reconocerlo, que es un gran logro de este sindicato, pero también tiene que dejar a un lado lo político y enfocarse más en lo educativo, buscar mejoras en las escuelas. Se perdieron 2 años y medio en las escuelas. No hay escritorios, es terrible, pues. Fíjate que es ahí donde precisamente yo digo que falta esa dirigencia consciente. Correcto. En el sentido de, está bien, yo utilizo la fuerza del magisterio para fines políticos, está bien, no hay problema, pero si ya conseguí mi objetivo de haber sido recibido en casa presidencial, darle la mano al mandatario, la foto, el café y los tragos, si es que hay, está bien. Pero ¿cómo después no tomar conciencia de que en 2 años el deterioro físico fue terrible y nadie se preocupó? Y este sindicato bien pudo haber salido exigiendo. Entonces uno dice, bueno, está bien que esa parte política, pero también la otra, ahí es algo cojo.
Ahí correcto, no hay un balance. No hay un balance y como te digo, se hubiera luchado por eso. Bueno, desde antes, yo siento que eso no es solo de hace 2 años, pero desde antes. Como te digo, la pérdida de estudiantes en el sector público es enorme. Recuperarlos va a costar muchísimo. Va a costar muchísimo porque o se van a ir de Guatemala a intentarlo, por más que pongan muros y todo. La gente va a buscar un futuro mejor y tiene todo el derecho de hacerlo. Tiene todo el derecho de hacerlo y se entiende, se entiende. Hace poco hubo en redes sociales una situación de que un colegio, unos jóvenes decían cuáles eran sus sueños, que tener un Ferrari, que casarse con Bad Bunny, que irse a vivir a Estados Unidos, y decían que no, que cómo va a hacer eso, pero yo siento que sí, que es válido, pues son jóvenes y quieren, y miran su realidad, son jóvenes, no son tontos, miran su realidad y pues, obviamente quieren algo mejor para ellos, y eso que algo mejor, tristemente, no lo van a encontrar en Guatemala, a cómo están las cosas, se tienen que ir. Todos nuestros grandes guatemaltecos pues se han ido de Guatemala, tristemente, se han ido a ser grandes fuera de Guatemala. Y eso desde antaño, pues no solo actualmente, sino que es algo que tenemos que mejorar como guatemaltecos, como sociedad. Permitirles a los jóvenes aquí en su tierra, pues que sientan que tienen la oportunidad de crecer, de ser felices. ¿Verdad? Eso es algo básico que necesita, y que la educación pues es una herramienta dentro de ese juego del contexto social que exige el tener una buena Guatemala. Sí, Corea del Sur hace 50 años era uno de los países más atrasados, el más pobre de Asia, hace 50 años. Y hay una revolución a lo interno de Corea y apuestan por la educación. Todos sus esfuerzos vinculados al tema de educación. El día de hoy es uno de los tigres, es uno de los países más desarrollados. Pero aquí preferís tener un ejército fortalecido con unos presupuestos de escándalo y la educación, pero eso no es de hoy, ¿verdad? La educación ahí a un lado, en el rincón. Y no nos damos cuenta, bueno, nosotros sí nos damos cuenta, pues, pero estas autoridades que pasan por los gobiernos no le apuestan al tema educativo, y ahí está el resultado, ¿verdad? Jóvenes, hombres y mujeres sin presente, y lo buscan afuera, que muchas veces encuentran la muerte, la prostitución, las drogas. Es un exilio económico, es un exilio de necesidad, es terrible. Sí, obviamente también, ya que mencionabas el tema del ejército, tiene un gran presupuesto y todo, pero de ese presupuesto, ¿cuánto lo enfocan a la formación, a su formación educativa? Es mínimo. O sea, la formación educativa que se ofrece también dentro del ejército del país X, pongamos, es mínima. O sea, si ellos formaran a sus oficiales conscientemente y con todas las facilidades educativas de formación, de valores, etcétera, el resultado sería un ejército profesional, no un ejército corrupto, sino que un ejército profesional. La labor del ejército es innegable, o sea, se necesita un ejército para esto y esto y esto. Los valores humanos que debe tener un oficial son estos, estos y estos. Esos valores humanos, ¿cómo se dan? Uno, con el ejemplo. Si no tienen el ejemplo del valor humano, digamos en el general, entonces este oficial no tiene el primer ejemplo de enseñanza. Y dos, es con la educación. Formar oficiales que tengan una responsabilidad de vida, de valores y su compromiso con la sociedad. Si no se logra, si no hay inversión también dentro de un gran presupuesto a la formación educativa de sus miembros, pues el resultado también está a la vista, ¿verdad? Eso es triste, pero así es, Haroldo. Sí, es duro, porque al final nosotros estamos en Guatemala, vemos esas grandes desigualdades, yo no las entiendo, no las acepto, no puede uno quedarse callado al ver lo que está ocurriendo en un país donde nacimos y aquí vamos a morir, pues, no, yo quiero quedarme aquí. Pero sí, el tema de la educación, la falta de respeto a la labor de los maestros, es algo que debería de cambiar. Y ahorita estamos en un proceso electoral. Yo no he visto a ningún candidato hablar del tema de la educación en este país.
A lo mejor van a hablar con la dirigencia, si es que llega, para de nuevo que los maestros estén quietecitos, porque su presupuesto ahí está asegurado, su salario va a estar ahí, pero que no se muevan en la demanda de justificaciones que permitan a las comunidades estar bien, estar mejor, agua potable, sanidad, los hospitales, las carreteras. No quiero decir con esto que los maestros deben, como lo mencionaste, ¿verdad?, que en esa área del bochinchero, no, pero si somos formadores de carácter, somos formadores de los ciudadanos del presente y del futuro. Entonces ahí sí creo que nos hace falta todavía un poco más. Sí, correcto. Bueno, yo desde que tengo memoria en mis votaciones, que es más o menos, bueno, desde Vinicio Cerezo hasta ahora, y creo que si seguimos con este cambio hasta dentro de 20 años más, pues nunca he escuchado que una política educativa sea parte central del eje temático de cualquier gobierno. De cualquier gobierno, creo que se hablaba más de educación en los gobiernos militares que en los gobiernos civiles que han venido después. O sea, ninguno ha tenido como eje temático la educación, o como su lucha de batalla para las votaciones, el mejorar la educación, que obviamente al mejorar la educación se va a mejorar todo el país, pero creo que ninguno. Sí. Fíjate que si por ejemplo un candidato ofreciera un solo eje de trabajo, que diga la educación, yo voy a 4 años y voy a transformar este país, claro, está la infraestructura, están otras cosas, es evidente pues, pero que ese fuera el eje central, este país cambiaría. Pero 4 años solo pasan, se vuelven millonarios, el país cada vez más pobre, la gente con más necesidades y el tema educativo olvidado, ¿verdad? Después nos sorprendemos cuando vemos una fotografía o vemos un video o una denuncia de padres manifestando las condiciones en las que sus hijos reciben las clases. Hay mucho camino por recorrer en el tema educativo y yo pues pedí hablar con tu persona. Sobre todo tengo un inmenso respeto por los maestros. Yo también soy maestro, yo también doy clases, eso me apasiona, es una responsabilidad, un compromiso, pero sí culpo a las autoridades, y como bien lo decís, de los últimos gobiernos, bueno, desde hace muchos años atrás. Pero el actual, esta administración en el área de educación, a la señora ministra, esto sí le quedó demasiado grande. Y lo peor, que yo a veces pienso que puede ser hasta una burla, le acaban de dar un reconocimiento al presidente, pero qué reconocimiento tan vacío y tan falto de un sentido común cuando vemos cómo están las escuelas. Pero bueno, aquí me desahogo yo también. Sí, no, y tenés razón, o sea, sí hay un descuido tremendo, o sea, el Ministerio de Educación es un botín político, no lo toman como un botín educativo, sino como un botín político y desarrollan todo su trabajo como algo político. Un ministro de Educación tiene que ser un educador que sepa de educación, obviamente que tenga al lado un secretario político, un asesor político, porque la política la necesitamos para transformar, eso es también fundamental, pero tiene que ser un educador, el que siente las bases de un cambio, de un profundo cambio educativo. Y el educador, pues, hacerse acompañar de un equipo de trabajo donde, pues, tienen que haber maestros públicos, maestros privados, tienen que haber políticos, tiene que haber, si existe, ¿verdad?, un diputado responsable que lidere en el Congreso la lucha por crear leyes educativas nuevas, ¿verdad?, que permitan un avance de Guatemala. Todo eso se tiene que realizar, olvidarse ya de que el Ministerio de Educación es un botín político y convertirlo en un botín educativo que va a transformar todo el sistema de realidad social en Guatemala. Transformarlo para bien, no estamos diciendo que lo va a transformar porque va a ser de derecha, de izquierda, no. Transformarlo porque va a hacer crecer una Guatemala mejor que todos pedimos. Un país que amamos, que tiene tanta belleza, tanta naturaleza y que obviamente pues va a llegar a un punto de inflexión donde no va a poder ya
ya seguir adelante. Va a haber tanta corrupción que ya no se va a poder cambiar, que va a ser una revolución, pero una revolución que va a tener como resultado únicamente un Estado fallido, porque ya Guatemala va a llegar a un punto de quiebre donde ya no va a tener vuelta atrás, y estamos cerca de ese punto, siento yo. Estamos muy cerca de ese punto porque ahora el sistema está diseñado para que funcione solo con, no sé, con la corrupción, ¿verdad? Como fondo, ¿verdad? Yo creo que una solución literaria del realismo mágico, ahorita te voy a hablar como escritor, un realismo mágico poético, es la salvación de Guatemala está en trasladar ese excelente sistema de corrupción que hay, que es dinámico, que es vital, que es original, que es creativo, trasladar a ese sistema a la parte de valores, o sea, darle valores humanos a ese gran sistema de corrupción que existe en Guatemala y trasladarlo a la realidad, o sea, volverlo el sistema original. El sistema que tenemos de leyes, ese no sirve, está colapsado, ya no sirve ni va a servir, porque hay mucha cabeza que está corrupta ahí. Pero si le trasladamos y damos valores humanos a ese sistema de corrupción que existe en Guatemala y lo convertimos en nuestro sistema de gobierno de sustento moral, cívico y con compromiso nacional, Guatemala se salva. Y no vamos a estar hablando de Corea, vamos a estar hablando del cambio en Guatemala. Claro que este es un lapso así literario que te acabo de decir, pero creo que es la única salida que tenemos. Si seguimos como estamos, vamos a llegar a un punto de quiebre donde ya no va a haber vuelta atrás. Guatemala es una dictadura de corrupción, no es una dictadura de líder comunista como Ortega o una dictadura de líder, no sé, derechista como Bukele, sino que Guatemala es una dictadura de corrupción que tiene miles de cabezas que van a poner de presidente o presidenta, que es lo más posible, pero va a ser lo mismo que tenemos ahora. Entonces hay que provocar un cambio, pero ese cambio solo van a hacer por encontrar el sistema, la formación y los valores que nos permitan salvarnos, ¿verdad? Puede ser un presidente que nosotros pensemos que va a ser una gran corrupción, pero si él da un paso intentando un cambio, puede que se logre. Creo que tenemos esperanza, mínima, pero creo que sí existe una esperanza, Haroldo. Yo voy a ver, en esta línea de lo que acaba de decir el maestro Aguilar, que no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Cuando él habla, la corrupción es un poder, es una energía negativa, pero es una energía. Si esa capacidad que tienen los funcionarios de ser corruptos, esa misma capacidad la tuvieran para ser buenos funcionarios y honrados, el resultado fuera otro. O sea, en vez de usar toda la energía para engañar, para robar, para falsificar, lo hicieran del otro lado, para trabajar, para entregar buenas obras, para ser ejemplo, Guatemala fuera otro. ¿Verdad? Eso era lo que querías decir en esa figura literaria. Correcto, ¿verdad? correcto, así es. Yo creo que ya es una decisión humana, Es cierto que teniendo un puesto, te puedes enriquecer en 6 meses, 1 año, enriquecer para toda la vida, pero igual lo vas a perder todo, al final lo pierdes todo si no hay un sustento moral de lo que tienes. Probablemente a muchos no les importe. Muchos agarran la religión, etcétera, como escudo dentro de la corrupción, lo cual es más terrible todavía, y es algo que cada vez estamos viendo en Guatemala, que se use ese escudo, pues, de religiones, ¿verdad? Cualquier religión, para decir yo soy corrupto, pero tengo mi religión y creo en Dios. Entonces eso también es malo, muy malo, y creo que eso le puede causar un daño grave, una herida de muerte a lo que queremos para Guatemala. Pues Luis Alfredo, muchísimas gracias. Como siempre, tus reflexiones son valiosas en esa área de la educación, con toda la tecnología, lo que significa el compromiso de reinventarse los maestros para no irse quedando rezagados y tener frente a ellos
a jóvenes que viven con la tecnología, ¿verdad? Te agradezco mucho. Si quisieras un mensaje a los maestros, por favor. Bueno, pues tanto maestros como a padres, a las comunidades, pues que le pidan a sus líderes políticos, a sus líderes ancestrales, que les pidan pues educación. Creo que la educación es el mejor regalo que se le puede dar a sus hijos, y creo que es obligación de los padres pedirla, de los padres en todos los estratos sociales, pedir que se profundice en la educación y en una mejor educación para sus niños. Creo que eso les va a dar el cambio que necesita Guatemala. Y agradecerte, Haroldo, por la oportunidad de platicar contigo. No, es un gusto. Y a ustedes, bueno, estas son oportunidades en las que uno puede escuchar a personas, hombres o mujeres, que tienen un pensamiento bien definido, con mucha claridad. Aquí no se trata de gente de izquierda, o gente de derecha, o gente de centro, o de comunistas. Acá hablamos lo que es una realidad para este país. O sea, no estamos inventando nada. Tampoco le estamos llevando a ustedes mensajes desestabilizadores. Pues no es nuestra intención, es simplemente decir las cosas como son, para que usted, sobre todo ahora que se acercan unas elecciones, piense, decida qué es lo mejor para usted, para su familia, para su comunidad, para el país. Ese es el reto. Por eso traemos en este programa diversas opiniones. No me crean, no le crean a mi invitado. Ustedes piensen, vean su realidad, volteen a ver, vayan a la escuela pública de la aldea más cercana o más lejana, hablen con los maestros y se van a dar cuenta que no estamos inventando ni estamos falseando lo que en este momento, el día de hoy, está ocurriendo en Guatemala. En sus manos está, ¿verdad? En las manos de todos, que hay una transformación, y como bien se dijo acá, hay que exigir a las autoridades ese respeto que tienen los alumnos y tienen los maestros. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.